Vamos a empezar por respeto a todas las personas que llegaron en tiempo. Eh, pues nuevamente agradeciendo nuestro cuarto webinar sobre economía y mercados. En esta ocasión tenemos invitados de lujo, ya los presentaré. Nuevamente me gustaría platicar un poquito antes de iniciar, el preámbulo de quién es Fondica. Como ustedes saben, Fondica es una empresa, es una entidad financiera mexicana pionera en promover la arquitectura abierta en México. Como ustedes saben, desde el 2003 en México se permite la distribución de diferentes marcas de fondos de inversión de diferentes empresas. Y bueno, pues Fondica nace en 2003. Actualmente contamos con más de 200 fondos de inversión en nuestra oferta de producto, con los cuales podemos crear portafolios de distintas instituciones financieras, entre ellas evidentemente Sura. Y buscamos seleccionar los mejores fondos de inversión de cada una de las entidades. Lo que buscamos con esto entonces es dar una asesoría objetiva y sobre todo sin conflicto de interés, a diferencia eventualmente de algunas otras entidades en donde se limita la oferta a una mucho más pequeña. Estamos autorizados en Fondica, estamos autorizados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la entidad regente del sistema financiero, no del sistema financiero, sino más bien de los bancos, casas de bolsa y operadoras y distribuidoras de fondos de inversión. En Fondica tenemos portafolios y productos diseñados para personas físicas, para personas morales. También atendemos instituciones gubernamentales, ya sea del modelo, digamos, federal, del ámbito federal, estatal o municipal. Atendemos también fideicomisos privados y públicos, fondos de pensiones, asociaciones civiles, planes personales del retiro, fondos y cajas de ahorro. En fin, pues tenemos una oferta bastante robusta de productos y de servicios. Entonces, en resumen, hoy en día distribuimos más de 200 fondos de 10 de las operadoras más importantes en México. Aprovechamos, evidentemente, la expertise global de todos nuestros socios comerciales para ofrecer portafolios inteligentes, para tratar de maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo de mercado. Entonces, si eventualmente están buscando invertir en deuda gubernamental, privada o bancaria, ya sea global, local, renta variable nacional o internacional, bueno, pues acérquense a nosotros o permítanos acercarnos con ustedes y eventualmente vamos a poder lograr hacer seguramente un buen portafolio que pueda satisfacer sus necesidades. Tenemos entonces asesoría financiera especializada, soluciones completas de inversión, estrategias fundamentadas en un análisis matemático y un servicio premium para nuestros clientes. En esta ocasión, permítame presentarles bueno, tenemos un par de invitados, los dos sin duda excelentes personas expertas en materia de inversiones, en esta ocasión de Sura, y les presento a Joaquín Barrera Alonso, el CFA. Joaquín cuenta con 15 años en la industria financiera, actualmente en su rol de director de renta fija o deuda. Lidera el equipo de deuda a nivel regional, compuesto por más de 100 especialistas, donde es responsable de más de 7.6 miles de millones de dólares a través de 246 fondos y mandatos bajo administración, distribuidos en México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Argentina. Y él estudió Administración Financiera en el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un máster en Finanzas Aplicadas en el Macquarie University. Adicionalmente, Joaquín es profesor de la licenciatura en el Tecnológico de Monterrey de la Universidad Panamericana. Joaquín cuenta con las certificaciones, como había dicho anteriormente, del CFA, el CAIA, y también está certificado en la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la certificación como operadoras de CEFORES en instrumentos derivados. También nos acompaña esta tarde Natala Gaviria, ella también es CFA. Ella ha estado vinculada con Sura Investment Management desde el 2015, donde ha liderado el análisis macroeconómico
y la inversión top-down de monedas. Ay, perdónenme, se me movió, o más bien lo moví. Ahí está. Top-down y las monedas para la región Pacífico. Recientemente se incorporó al equipo de soluciones para liderar la visión global de los activos de fondos multiactivos. Antes de incorporarse a Sura, trabajó como asistente de investigación en el Centro de Pensamiento Económico y FEDesarrollo en 2014, así como también en el Centro de Investigaciones Económicos de la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico en Medellín, Colombia. Esto es de 2013 al 2014. Natalia es economista de la Universidad en Colombia y cuenta con una certificación, como había dicho anteriormente, como CFA. Muy bien, pues sin más preámbulo, le dejo la palabra a Natalia. Gracias, Natalia, por tu tiempo y bienvenida. Gracias Luis a ti por la invitación y buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla para que tengamos algunas diapositivas con las que nos estaremos apoyando. Aquí estamos viendo todos, espero. Para empezar, entonces, la idea es que conversemos un poco sobre la visión global que traemos, luego pasaremos a discutir nuestras perspectivas en la economía mexicana en especial, y por último estaremos con Joaquín conversando un poco sobre la visión de la renta fija. Entonces, sin más preámbulo, pasemos en el escenario táctico global y qué es lo que nosotros como Sura estamos esperando para lo que resta del año. Y más que eso, a mí me gustaría empezar hablando un poco sobre, o dando un pequeño recuento sobre lo que está pasando. Evidentemente, todos conocemos que durante el 2020 sufrimos una gran recesión producto de la pandemia que generó fuertes repercusiones, repercusiones en todos los ámbitos, pero especialmente repercusiones en el mercado financiero. Los mercados financieros no fueron ajenos a las volatilidades que generó esta pandemia. De hecho, lo vemos en la gráfica, en la línea morada, está el rendimiento de los activos de renta variable global y en general vemos como en marzo del 2020 tuvo una desaceleración muy marcada. Aún así, luego de marzo del 2020 hemos visto que las economías y los mercados financieros han logrado despegar y han tenido un buen comportamiento. Y esto es bien curioso porque lo han hecho incluso cuando después de marzo hemos tenido olas más difíciles de la pandemia. Estoy hablando, por ejemplo, que los mercados desarrollados en octubre del 2020 tuvieron una ola muy significativa, los mercados emergentes tuvieron una ola significativa a principios de este año, y no hablar sin más de los mercados de Latinoamérica que se ven atrás en la curva en verde, ¿no? Parece que los mercados latinoamericanos están viviendo una ola sin fin de COVID, pero incluso teniendo en cuenta esto, miren cómo los mercados financieros siguen al alza y aunque sí han tenido algunos pequeños traspiés, por decirlo así, la tendencia sigue al alza y hay algunos mercados, como el mercado de Estados Unidos, que sigue teniendo máximos históricos cada día, pese a que las olas han sido así desde el inicio de la pandemia. Esta dicotomía entre la pandemia, la realidad de la economía y lo que está pasando con las finanzas no es una sorpresa para los inversionistas. En general, los inversionistas tienden a incorporar dentro de sus precios y dentro del actual del mercado expectativas de lo que creen que pueda pasar con las economías principales. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es que luego de la sorpresa negativa que generó la pandemia, los inversionistas empiezan a incorporar mejores perspectivas, muy aunadas a todos los esfuerzos de política fiscal y monetaria que se desarrollaron en todos los países. Básicamente, tanto los países desarrollados como emergentes lanzaron a sus economías con fuertes políticas monetarias y fiscales, como lo venía diciendo, para tratar de mitigar un poco el impacto, evitar que hayan disrupciones en la liquidez de los mercados y permitir que las personas pudieran continuar trabajando o teniendo un ingreso disponible medianamente bueno. Entonces, estas expectativas empiezan a incorporarse en el mercado y creo que hay una gran expectativa que también tiene que ver con esto de que a las economías les haya ido tan bien, y paso a la siguiente diapositiva, y es todos los esfuerzos que se hicieron en cuanto a la vacunación e incluso el inicio del proceso de la vacunación. Esto fue sin duda una muy buena noticia para los mercados. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos quiere decir, es que todas las olas que están por venir, que posiblemente no hemos terminado con estas olas de pandemia, van a ser o menores, o de menor magnitud, o de menor duración, y que posiblemente vayamos a salir de ellas mucho más rápido. Esto va a ser posible gracias a la vacunación de las personas. Pero aquí entra un riesgo muy importante que me gustaría señalar, y es que únicamente nos va a servir todo este esfuerzo de vacunación
cuando tengamos a la mayoría de la población vacunada. Si nosotros vemos la gráfica que les estoy mostrando, en las barras más oscuras está la población vacunada con una dosis, en las barras más claras está la población vacunada con 2 dosis o que tiene el esquema completo de vacunación, porque hay algunas vacunas como la de Johnson que solo tiene una sola dosis. Veamos cómo los países a la izquierda, que son más los países desarrollados, ya están cerca de alcanzar ese número mágico que es el 70%. Necesitamos alcanzar el 70% de la población vacunada para alcanzar inmunidad de rebaño y así tratar de mitigar los efectos de las nuevas posibles olas. Entonces, los mercados desarrollados han hecho un esfuerzo muy grande y han logrado sobresalir en cuanto a la inoculación de la población, pero a la derecha, cuando vemos los mercados emergentes, todavía vemos que le queda mucho espacio para mejorar y alcanzar el 70%. Esto evidentemente es diferente para el caso de Chile, que ha sido una excepción, sobre todo dentro de los casos latinoamericanos. Aquí entonces vemos algo claro y es posible que los riesgos sobre una pandemia se mitiguen, sobre todo para los mercados desarrollados que van más adelante y que incluso tienen una mayor palanca fiscal y monetaria para hacer intervenciones si se necesitan, pero esto sigue representando un riesgo para los mercados emergentes. No tenemos a toda la población vacunada, no tenemos una palanca fiscal tan grande, entonces las nuevas olas siguen siendo un riesgo para los mercados emergentes y esto es bien importante porque no lo podemos dejar atrás. Ahora bien, les comentaba al principio que los mercados se comportan en base a las expectativas y que las expectativas de los analistas, de los inversores, ya ahora estaban puestas en una recuperación. Y arrancamos el 2020 así. Veamos qué fue lo que pasó. Durante el primer trimestre del 2020, y esto lo vemos en la gráfica a la izquierda, los rendimientos tuvieron un comportamiento excepcional. Veamos como todos los activos de riesgo, como el petróleo, los metales, el equity global, el equity de Estados Unidos, la renta variable de Estados Unidos, la renta variable global, la renta variable desarrollada y emergente, que son activos que son considerados normalmente de riesgo, tuvieron un comportamiento excepcional. Incluso el petróleo durante el primer trimestre del año tuvo un rendimiento de cerca del 22%. Estos son datos bien atípicos, por decirlo así, en medio pues, para este tipo de activos. Mientras que otros activos que son considerados como refugio, que son activos, por ejemplo, que se vieron muy favorecidos en medio de la crisis del 2020, tuvieron un peor comportamiento, ¿no? Aquí hablo, por ejemplo, de la deuda desarrollada, por ejemplo, los bonos que tuvieron una fuerte aceleración, una tasa que sube y por ende el precio al que cotizan bajan. Estoy hablando de metales preciosos como el oro, que también es un activo refugio y que tuvo un mal comportamiento durante el 1Q 2021. Y esto es característico de una economía que se está recuperando, ¿no? Activos de riesgo rentando positivamente, activos de refugio que rentan un poco menor. Aquí también vale la pena aclarar que no únicamente es porque sean activos de refugio que tuvieron este menor desempeño durante la primera mitad del año, sino que a esto se le suman las perspectivas que puedan haber sobre la inflación y la política monetaria. Recordemos, por ejemplo, que las tasas de los bonos toman en consideración básicamente dos cosas fundamentales: las expectativas de las economías, que en este momento están al alza, sobre todo las desarrolladas, y las expectativas con lo que pueda pasar con la inflación y la tasa de política monetaria. Entonces, en cierta medida, por ejemplo, los tesoros, los bonos de Estados Unidos empiezan a incorporar mayores presiones inflacionarias y posiblemente empiezan a incorporar que la política monetaria no puede seguir tan laxa y que debemos esperar mayores restricciones en la política monetaria de Estados Unidos. Esto posiblemente acompañado de incrementos en la tasa de política monetaria. Y estos incrementos en la tasa, como bien decía, deprimen el precio al que cotizan estos activos y por eso los vemos cayendo durante la primera mitad del, año, del trimestre, perdón. Nosotros en ese primer trimestre del año teníamos un view muy alineado con lo que vemos aquí. Estábamos pro riesgo, esperando que, por ejemplo, activos emergentes tuvieran un mejor rendimiento, los commodities también. Teníamos una menor preferencia por activos como la renta fija internacional y los metales preciosos, muy alineados con lo que vemos aquí. Ahora bien, ¿qué pasó durante el segundo trimestre del año? Miren a la derecha, que es curioso que básicamente vimos a todos los activos, tanto los activos de mayor riesgo como los activos de deuda y que son considerados de refugio, teniendo un comportamiento positivo. En parte es porque los analistas y los inversionistas saben que la tesis de recuperación global sigue y que esto va a seguir favoreciendo a los activos de riesgo, pero también empiezan a meterse dentro del mercado ciertas preocupaciones. ¿Qué preocupaciones?
Por ejemplo, una variante Delta y lo que esto pueda ocasionar sobre los crecimientos económicos. Entonces el mercado empieza no solo a favorecer activos de riesgo, sino también a preferir activos que son refugio, buscando de alguna forma hedgear, es decir, balancear como su balanza de riesgo, valga la redundancia, y no estar tan ligados solamente a activos de alto riesgo. También, ¿qué pasa? Que China empieza a tratar de hacer una desaceleración organizada de su economía. China ha tratado de hacer esto desde hace varios años porque es un país que ha apalancado su crecimiento en la deuda y lo que quiere el gobierno es tratar de evitar que el país se endeude tanto para crecer, sino más bien tener un crecimiento muy orgánico que venga digamos, por parte del consumidor chino, y esto hace que ellos quieran alcanzar crecimientos un poco más estables y no tan altos como antes, y esto genera cierta volatilidad en el mercado, porque todos sabemos que China, además de ser un país enorme, tiene un rol importante en lo que tiene que ver con las materias primas y evidentemente en lo que puede pasar con los activos emergentes. Ahora bien, entonces en el segundo trimestre del año vimos que tanto los activos de riesgo como los activos de más refugio y la deuda tuvieron un buen comportamiento. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar en el resto de año o qué es lo que nosotros estamos viendo? Nosotros, por nuestra parte, seguimos viendo que el apetito de riesgo debiese continuar. Es decir, nosotros seguimos esperando que activos de mayor devengo, como son los de la renta variable, puedan tener un buen comportamiento. Esto aunado a que, pues aunado a una actividad económica que permanece al alza. Esta tabla lo que muestra son indicadores líderes de la actividad económica y básicamente lo que debemos leer aquí es que entre más verde sea, pues más dinamizadas están cada una de las economías. Vean cómo básicamente todas las economías están en verde, lo que refleja que el sentimiento hacia la recuperación continúa y esto básicamente es una correlación uno a uno con los rendimientos de los activos en renta variable. Entonces nosotros seguimos esperando que el apetito por riesgo continúe, que los activos de renta variable global, perdón, tengan un buen comportamiento y esto lo vemos para todos los países en la región. Muy posiblemente no todos vayan a tener una recuperación al mismo tiempo y eso ya lo hemos empezado a ver. Por ejemplo, empezamos a ver cómo Estados Unidos se recuperó ya hacia la primera mitad del año y ya lo que vamos a ver es indicadores que siguen en terreno expansivo, pero no a los mismos niveles que vimos durante la primera mitad del 2021. Europa, por otro lado, ya sí empieza a recuperarse, ya ha empezado a vacunar a más personas, a más población y ha empezado a abrir más la economía, limitar las restricciones que habían de movilidad y esto le va a ayudar para seguirse recuperando. Y en el caso emergente, con excepción de China, que ya tuvo su recuperación básicamente a finales del 2020, vemos una recuperación para los demás emergentes, pero más demorada. Creemos que esa recuperación posiblemente se dé a finales de este año y allí es donde estamos plasmando las oportunidades para emergentes en lo que resta del año. Entonces les decía, seguimos viendo un apetito por riesgo, es decir, una renta variable que permanece dinámica, producto de una actividad económica que sigue al alza y que debiese recuperarse luego del 2020, pero no solo es la actividad económica, sino que también las utilidades corporativas reflejan este sentimiento positivo que nosotros tenemos. Lo que estamos viendo en esta diapositiva son las utilidades, las expectativas de utilidades corporativas de los próximos 12 meses que tienen los analistas. Esto es, ellos que están proyectando cómo van a estar las utilidades corporativas en el próximo año. Miren que para todos los países nos mostramos como las líneas siguen al alza y subiendo desde junio del 2020 hasta el último mes. Esto quiere decir que no solo es una historia económica, por decirlo así, sino que también las empresas que componen los índices que nosotros invertimos debiesen tener un buen comportamiento. Y si uno se pone a pensar, esto tiene mucho sentido porque hay muchas empresas que durante el 2020 tuvieron una desaceleración muy marcada y estuvieron muy golpeadas por la pandemia, pero ahora en el 2021 puedan empezar otra vez a brillar. Son empresas, por ejemplo, o sectores a nivel global, como el de materias primas, que les sabemos que les ha ido también. Entonces, las empresas dedicadas a la extracción y producción, por ejemplo, de petróleo, cobre, pueden ser unas grandes beneficiadas de esto. Empresas, por ejemplo, como las aerolíneas, que pueden ayudar y que se están reflejando aquí. Y no es una sorpresa que a la derecha, por ejemplo, las expectativas de utilidades de la TAM sean tan altas, porque la TAM básicamente está compuesto
en gran parte, y estoy hablando de la renta variable, pues de empresas que tienen que ver con el sector financiero, que también debería haberse favorecido, con el sector de materias primas, y aquí estamos viendo estos reflejados. Entonces es una historia tanto de crecimiento económico como de utilidades corporativas. Esto significa entonces que debiésemos irnos o tener una posición extremadamente arriesgada y tener todas nuestras apuestas hacia los mercados como de mayor riesgo. La realidad es que no, ya les comentaba que para los mercados emergentes, aunque sí vemos una recuperación, todavía creemos que esa recuperación va a demorar y en el muy corto plazo vemos algunos riesgos que pueden ser relevantes, sobre todo para los mercados emergentes, y aquí lo menciono. El primero, y lo mencionaba al principio de la presentación, el coronavirus. Demoras en la inoculación en algunos países o regiones, aparición de nuevas variantes que van a ser más importantes en países que no tengan la población completamente vacunada, vacunas menos efectivas a lo esperado, pueden generar muchas volatilidades y en especial van a generar volatilidades sobre los países emergentes. Eso es un riesgo que nosotros tenemos muy claro. El segundo es la inflación. Pese a que las tasas han venido disminuyendo y en realidad lo que nosotros esperamos es que las tasas suban, seguimos creyendo que la inflación se va a presentar y es muy posible que pase de ser un efecto transitorio, que sea simplemente que es una economía que se está recuperando y la inflación muestra eso, a ser un efecto más permanente. Y si eso llega a pasar y la Fed se torna mucho más agresiva, esto puede jugar en detrimento de los activos de riesgo. Entonces también es algo importante a considerar. Tercero, los riesgos políticos, y esto es en especial para los países emergentes y latinoamericanos. El rumbo que puedan tomar digamos, la administración de Biden tras superar el coronavirus, y en Latinoamérica, como se los mencionaba, todo el foco de incertidumbre en el contexto político. Estamos hablando de que la gran mayoría de países latinoamericanos está empezando procesos de cambios constitucionales, nuevos presidentes, elecciones de Congreso, etcétera, y esto genera muchas volatilidades en el mercado. Entonces tenemos unos riesgos que no podemos ignorar, pese a que vemos una buena perspectiva en algunos activos de riesgo. ¿Cómo nos estamos posicionando en este entorno? Aquí les dejo la visión. Mantenemos, como les he venido diciendo, una visión positiva en renta variable que está básicamente alineada con la posición positiva que mantenemos en países desarrollados, porque creemos que estos van a crecer y que van a salir mejor preparados de las nuevas olas. En los países emergentes tenemos un view más neutral. Es decir, nosotros esperamos que estos crezcan, pero el tiempo para nosotros entrar y aprovechar esta visión positiva que tenemos en los países posiblemente se dé más adelante y por el momento preferimos mantenernos neutral, minimizando un poco el riesgo del portafolio y no estar tan cargados a estos activos que pueden ser tan volátiles. En cuanto a la renta fija global, nuestra principal tesis es que la Fed eventualmente tiene que subir tasas, la inflación también va a llevar a que la Fed empiece este incremento de tasas y empiece un proceso de disminución de compra de activas, y esto lo que va a hacer es que eventualmente las tasas empiecen a subir. Las tasas, como lo mencionaba, han venido bajando, han sido producto de muchas cosas, pero también este riesgo por la nueva variante Delta del coronavirus y lo que pueda causar sobre los niveles de crecimiento han deprimido un poco las tasas, pero nosotros esperamos que las tasas empiecen a subir y por lo tanto el precio en el que cotizan bajan y por eso nos mantenemos en una perspectiva más negativa para la renta fija. Y finalmente los commodities. Nosotros en los commodities mantenemos una posición positiva. Yo les diría que es una posición que hemos ido moderando al principio del año, incluso a fines del 2020 teníamos alta convicción en la recuperación de los commodities. Todavía mantenemos una convicción de que los commodities se van a recuperar, pero sin lugar a duda estos ya han hecho gran parte del recorrido y ahora les queda menos espacio para seguir al alza. Entonces mantenemos una visión positiva, pero hemos ido bajando la convicción en commodities. Este es nuestro posicionamiento y el view global de manera general que nosotros tenemos. Ahora bien, la idea es que hablemos de México, pero sobre todo en el frente económico. ¿Qué podríamos decir de México? Yo creo que México, en cierta parte, es un mercado atípico dentro de Latinoamérica y quisiera empezar un poco otra vez con historia, así como empecé el inicio de la presentación hablando sobre qué estaba pasando en México. México era un país que se venía desacelerando desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador entró a ser parte del gobierno, e incluso desde antes veíamos la confianza del consumidor cayendo, la confianza del inversionista cayendo, y esto en cierta medida había hecho que México creciera cerca del 2% anualizado, que es un valor relativamente bajo a lo que estábamos acostumbrados para nuestra economía. Y de hecho,
durante el 2019, México no fue la gran estrella. Países en Latinoamérica como Colombia y como Perú traían un crecimiento mucho mejor de sus economías y esto los tomó en cierta medida mejor posicionados para enfrentar una recesión. Ahora bien, México se estaba desacelerando, pero logró superar el 2020. Si vemos la gráfica de la izquierda, al principio les señalo el 2020, vean la barra gris, que es la barra de México. Claramente México no fue el país que mejor le fue durante el 2020, pero tampoco fue un país que se caracterizó por fuertes recesiones como si lo hizo, por ejemplo, Perú. Y para el 2021 es exactamente la misma historia. No va a ser el país que más se va a acelerar, pero tampoco va a sobresalir como un país que le va a ir muy mal durante el 2021. Es un país que de hecho se va a recuperar y que hemos visto que el mercado ha ido incrementando las expectativas de crecimiento para la economía mexicana. Es raro, ¿no? Pensar que un país que se estaba desacelerando en el 2019 entra el 2020 a una de las peores recesiones que hemos vivido y logre salir más o menos bien librada de estas. ¿Por qué esto es así? Y aquí es donde yo les decía que México es un poco diferente a los demás países de la región y la realidad es que en México tiene esta ventaja, entre comillas, por su proximidad y relación con Estados Unidos, que en este contexto es primordial. Aquí hacemos un ejercicio y es que ponemos las principales variables que nosotros consideramos para la economía mexicana, el empleo, la industria, el consumo y cosas sobre movilidad. Y asumimos que en febrero estábamos en el día cero. En febrero del 2020, antes de la pandemia, estábamos en el día cero. Y lo que hacemos es comparar los nuevos datos que conocemos con febrero del 2020. Miren, por ejemplo, cómo la producción industrial en la cuarta línea en abril era un 70% de lo que fue en febrero. Es decir, ahí veíamos la desaceleración producto de la pandemia. Pero hoy en día, casi todas las variables relevantes para la economía mexicana están por encima del 100. Yo resaltaría dos. Todo lo que tiene que ver con manufactura y lo que tiene que ver con las remesas mexicanas. Recordemos que las remesas mexicanas son el dinero que envían mexicanos que están principalmente en Estados Unidos a sus familiares aquí. Y esto obviamente implica un mayor ingreso disponible para el mexicano y un mayor consumo. Estos se han recuperado fuertemente y esto básicamente se ha visto es por la proximidad que tiene con Estados Unidos. México es una economía que en su manufactura depende casi 100% de Estados Unidos, es un sector que es exportador y que la mayoría de sus exportaciones se van hacia Estados Unidos. Y claro, con la recuperación tan buena que tuvo Estados Unidos durante el 2020, luego de esa fuerte caída a principio de año, y lo que está teniendo en el 2021, pues México logra apalancarse y salir adelante. De hecho, estas cifras son una envidia para el resto de países en la región, porque ya México alcanzó los niveles que tenía a principio del 2020 y las demás países en nuestra región apenas están logrando llegar a estos números, van mucho más atrás. También es importante mencionar que en medio de una recesión hay dos cosas que interesan mucho al hablar sobre la estabilidad que pueda tener un país, sobre todo en estas épocas, y son el sector externo y el sector fiscal. Un país que tenga ambos de estos indicadores relativamente estables es un país que va a lograr salir mejor de una recesión versus un país que tenga estos indicadores en peor momento. Los países latinoamericanos son expertos en tener ambos indicadores en rojo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque somos países que del sector externo dependemos de los commodities y evidentemente en una recesión los commodities caen mucho. Y segundo, porque en temas fiscales no hemos sido los países más responsables. Pero el caso de México tiene, digamos, ciertas diferencias. Uno, como lo venía diciendo, el sector externo es mucho más saludable porque lo que México exporta es básicamente manufactura y manufactura a Estados Unidos, que es mucho menos volátil que lo que es los commodities. Entonces, en términos de cuenta corriente, por ejemplo, que es el déficit entre las exportaciones e importaciones de la economía mexicana, pues es un país que se comporta al menos mucho mejor y esto ha permitido eh, que durante el 2021 y durante el 2020 no haya tenido estas caídas tan significativas como las tuvo, por ejemplo, el país de Perú, por ejemplo. Y hablábamos entonces de un sector externo que es mucho más resiliente y también algo importante es la perspectiva fiscal. México en términos fiscales no es una estrella, es decir,
el gobierno ha tenido que apalancarse de los fideicomisos y sacar algunas bolsas para poder tener como las cuentas fiscales a flote. Entonces no es un país que sea una estrella en términos fiscales, pero sí resalto algo y es que durante el 2020 no hizo ningún esfuerzo fiscal. Les comentaba al principio de la presentación que básicamente todos los países del mundo hicieron esfuerzos fiscales y monetarios muy grandes para evitar una desaceleración. México no lo hizo. En el 2020 todo el mundo dijo, esto es señaló como malo el actuar del gobierno, es decir, el gobierno debería entrar y tratar de minimizar el brote y el riesgo que estábamos viendo aquí. El gobierno simplemente no hizo ninguna ayuda fiscal, que al principio se vio como muy, muy mal, pero independientemente de eso, en el 2021 entonces dejan a México mejor parados, porque países, por ejemplo, que tenían malas cuentas fiscales como Colombia y que hicieron lo que pudieron para tratar de minimizar los riesgos en la economía, pues entran en el 2021 con unas cuentas fiscales mucho más deterioradas. Entonces México logra salir relativamente bien de la crisis del 2020 y lo que esto implica para las cuentas fiscales, pero igual sigue siendo un país que tiene crisis, un deterioro en sus cuentas fiscales y esto va a seguir siendo un riesgo para la economía mexicana de ahora en adelante. Yo diría que es uno de los principales. Pero bueno, tenemos entonces un sector externo que está relativamente bien y una política fiscal que mantuvo este objetivo de austeridad que tanto ha promulgado el gobierno y que en cierta medida evitó que se deterioraran más las cuentas durante el 2020 y 2021 y eso lo deja como un mejor, como un país mejor parado y por eso vemos que durante el 2020 no cayó tanto y que el 2021 es posible que crezca alrededor del 6%. Hay otras cosas que nos importan también para la economía mexicana, como es la inflación. ¿Qué estamos viendo de la inflación? Pues evidentemente todos hemos visto cómo la inflación ha venido repuntando. Lo que estamos viendo en esta gráfica no es el dato de la inflación, sino que es la diferencia entre el dato de la inflación y el rango meta del Banco Central. Es decir, siempre que se salgan de este rango más blanco que vemos central en la gráfica, siempre que hayan datos salidos de ese gráfico, quiere decir que la inflación está por encima del rango aceptable del banco Central. Miren el caso de México, los últimos datos han estado muy por encima de las expectativas o del rango saludable que mantiene el Banjico. Básicamente esto es una característica que hemos visto en todas las economías y es la economía se recupera, la inflación empieza a presionar y también unos efectos estadísticos cuando lo comparamos con el 2020, cuando todo estuvo tan deprimido, de cosas como la gasolina que empiezan a tomar preponderancia aquí y sobre todo, por ejemplo, de alimentos que además de un efecto estadístico versus el 2020, también han tenido muchas disrupciones en la cadena de suministro que han hecho que la oferta se restrinja y por ende los precios de los alimentos suban. Entonces estamos viendo fuertes presiones inflacionarias. Es más, nuestra expectativa es que la inflación no termine cerca del rango o dentro del rango meta del Banco Central en el 2020, sino que termine un poco más al alza. Y básicamente lo que esto ha ocasionado es que los bancos centrales, y en especial Bajico, empiecen su proceso de incremento en tasas. Yo diría que dos cosas han motivado esto. Lo primero, y evidentemente, son las presiones inflacionarias, porque esa es su tarea. La tarea del Banco Central de México es abogar porque la inflación esté relativamente controlada. Y lo segundo es porque ellos saben que evidentemente Estados Unidos debe empezar también con su proceso de alza de tasas y a ellos les interesa mantener ese diferencial de tasas entre los dos países porque eso les permite, entre otras cosas, mantener la inflación controlada y controlar variables financieras y de mercado importantes como son la moneda. ¿Qué espera? Voy a dejar hasta aquí y voy a pasar al último tema que me interesa para hacer como un breve recorrido sobre la economía mexicana, que es la moneda. La moneda ha sido bastante resiliente a las volatilidades que afectaron la región durante los últimos 12 meses y de hecho el mercado también. Miren como más a la derecha, que es el rendimiento de los últimos 12 meses, la moneda mexicana respecto a los pares latinoamericanos ha sido una de las únicas que se ha podido apreciar. ¿Esto por qué ha sido así? Porque además de que tuvimos una pandemia, los demás países latinoamericanos, en Chile con el CLP, en Colombia con el COP, en Perú con el sol peruano, en Brasil con el real, han tenido muchos riesgos locales que se han visto reflejados dentro de su moneda. Ya se los comentaba, procesos constitucionales, cambios de presidente, posibles impeachments o vacancias de presidente, para decirlo en español. Entonces han enfrentado muchas volatilidades locales que en cierta medida México todavía no enfrenta, sobre todo porque México
está lejos de volver a tener una elección presidencial, entonces no se encuentra con este tipo de cosas y eso le ha permitido ser mucho más resiliente. ¿Qué estamos viendo entonces para la economía colombiana, mexicana, disculpen, en lo que resta del 2021? Aquí a la izquierda básicamente tenemos como todo el espectro de expectativas y, por ejemplo, miremos qué pasa con el PIB. Esto es las perspectivas que tiene el mercado desde los más negativos hasta los más positivos. Los más negativos dicen que es muy posible que la economía mexicana crezca en el 2021 cerca de 4.7%. Los que están más hacia el sentimiento más positivo dicen que va a crecer cerca del 6%. Nosotros, y ahí lo señalamos con rojo, creemos que vamos a estar cerca de ese 6% e incluso más. Ya hemos visto casas que empiezan a incrementar sus expectativas de crecimiento para el 2021. Y así con todo, una inflación que ya les comentaba que esperamos que esté por fuera del rango meta del Banco Central, una TPM que ya esperamos que inicie este proceso alcista de tasas, que de hecho tomó por bastante sorpresa al mercado cuando hizo su primer incremento. Se esperaba un incremento, pero no tan pronto. Pero ya que se inició, lo más probable es que estos incrementos sigan, al menos así lo estamos viendo nosotros desde Soluciones, que es, digamos, el área en el que yo me desenvuelvo, y una moneda que se mantenga relativamente estable. Hoy estamos hablando de que la moneda está alrededor de 19.8, esperamos algo así como alrededor de 20 pesos para lo que resta del año, entonces se va a mantener relativamente muy estable. Evidentemente, toda esta historia de México y lo que les venía contando no viene sin riesgos, y hay riesgos que son claros y que pueden materializarse y afectar esas perspectivas. La primera es que la recuperación sigue, pero estamos atravesando el pico de crecimiento, sobre todo para una economía que nos importa mucho, que es Estados Unidos. Estados Unidos posiblemente creció al máximo durante el segundo trimestre del año y ya debería empezar a mantener crecimiento, pero en menor magnitud. Es posible que veamos disrupciones en la cadena de suministro de la parte manufacturera y que esto afecte este sector que es tan importante para la economía, como les venía diciendo. La nueva ola del COVID ha empezado a afectar, ya hemos visto los casos en México otra vez subir y básicamente un 90% de estos casos se debe a la variante Delta. Entonces, esta nueva ola del COVID podría significar un paso atrás para la recuperación económica y el inicio de la política monetaria restrictiva muy posiblemente afecte con cierto lag, pues con cierta diferencia al crecimiento económico, porque sin duda esto tiene efectos sobre el consumo y el nivel de endeudamiento. Yo voy a terminar ahí para darle paso a Joaquín con el video de renta fija, pero abro también para el chat para preguntas que resolveremos al final de la llamada. Dale, Joaco. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente. Ya, excelente. Gracias. Perfecto. Bueno, Natalia presentó cosas bastante interesantes, sobre todo en el tema de la recuperación económica. Y esto es muy importante porque al final nuestra tesis de tasas, de movimientos de tasas de interés, tiene que ver mucho justamente con el desempeño de la economía. Mencionaba justamente Natalia y tocaba el tema de los commodities, tocaba el tema de cómo esto le afecta justamente a nuestras economías, cómo le afecta al mundo. Y aquí quiero mostrarles en la parte izquierda de su pantalla, la gráfica de la izquierda con la línea azul y naranja, si hacemos referencia al superciclo de commodities que se presentó a principios de los años 2000, en donde Latinoamérica creció de manera importante, obviamente México se favoreció, etcétera, y lo comparamos con este nuevo ciclo de recuperación en donde se estima que probablemente en esta recuperación los commodities vuelvan a crecer, vuelvan a incrementar en precio, pues vemos justamente que la comparativa va de alguna forma en línea. Es decir, la línea naranja comienza a comportarse de manera muy similar como la línea azul. Aquí la pregunta es, ¿la recuperación económica va a persistir? ¿Va a seguir en esta tendencia alcista de manera consistente y de manera tendencial?
Bueno, esto vamos a verlo, pero lo que es importante es ver y justamente comparar ese movimiento. Al día de hoy ya llevamos casi 16 meses, un poco más, 17 meses de crecimiento constante en los commodities. Y esto va a ser muy importante porque esto va a determinar el movimiento de las tasas de interés futuras. Y esto me lleva a la lámina de la derecha. Si nosotros hacemos una comparación entre el bono del Tesoro americano, que en estas épocas recientemente ha estado justamente muy de la mano y con mucho spotlight, ¿no? Con mucho reflector. ¿Por qué? Porque realmente ha sorprendido el movimiento que ha tenido el bono del Tesoro los últimos mes y medio. Si nosotros comparamos ese movimiento con una razón que se le denomina Gunlag, ¿y qué es el Gunlag? Básicamente el Gunlag es la relación que existe entre el cobre y el oro. ¿Qué tienen que ver estos dos metales? ¿Por qué están relacionados? Bueno, el cobre se relaciona justamente cuando hay un movimiento de expansión económica, porque las economías demandan justamente más metales, el cobre es un reflejo de la actividad económica. El oro, por su lado, tiende a crecer cuando las economías están en desaceleración, en crisis, es un activo de refugio. Entonces, cuando nosotros dividimos, ¿no? Y vemos la relación del Gunlag, que es cobre, entre el oro, lo que significa es que a medida que esta razón va subiendo, que está dibujada en esta lámina con la línea azul, a medida que va subiendo nos va diciendo que sí hay una recuperación económica. Y lo que vemos en la historia es que esta razón, esta relación entre cobre y oro, va muy de la mano con el bono del Tesoro americano, que está dibujado en esta gráfica de la gráfica de su mano derecha con la línea azul. Vean cómo prácticamente lo sigue de manera muy puntual. Pero lo que hemos comenzado a ver recientemente es que en la última sección de la gráfica, este mes y medio muy reciente, ha habido una diferencia, se ha divorciado de alguna manera el movimiento entre la recuperación económica que sigue dándose y el movimiento del Treasury que ante una recuperación económica debería de subir, las tasas debería de incrementar, pero estamos viendo que está descendiendo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el mercado, los inversionistas están creyendo que la recuperación económica se va a dar, que va a ser consistente y va a continuar? ¿O de alguna manera están echándose un par de pasos hacia atrás y están siendo un poco más cautelosos? Bueno, el mercado, por lo que hemos visto, está algo cauto. Sin embargo, todos los indicadores macroeconómicos, todo lo que nos ha platicado Natalia muy a detalle, apuntan a que justamente la recuperación económica debería de continuar. Si vamos a la siguiente lámina, es importante, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos percibiendo y qué es lo que nosotros proyectamos en términos de niveles del bono del Tesoro americano para finales del año? ¿Y por qué estoy hablando del Tesoro americano? Porque esto más adelante nos va a llevar a determinar cuál debería de ser el nivel de tasas para México, porque obviamente están relacionados, están muy cuestionados. Bueno, nosotros haciendo un análisis con nuestros modelos econométricos, sirviendo varias metodologías, básicamente lo que hacemos en una primera etapa es cuál es la probabilidad econométrica, estadística, de que el Treasury termine por arriba del 1.35. ¿Y por qué definimos el 1.35? Porque el 1.35 parece tener niveles un poco más fundamentales que los niveles de 1.27 que estamos viendo al día de hoy. Y la probabilidad de que el bono del Tesoro termine arriba del 1.35 es de 53%. Si a eso le añadimos lo que piensa el mercado, porque siempre es importante ver qué es lo que considera el mercado, y tomamos el consenso de Bloomberg, el consenso de Bloomberg tiene una proyección de 1.80, 1.79. Fusionamos las dos metodologías, y le damos un peso de 40% a nuestro análisis estadístico econométrico y 60% al mercado. Y esto nos lleva a que el Treasury debería de terminar el año cercano a niveles de 1.65. Si lo comparamos con el día de hoy, esto es un incremento potencial en tasas de cerca de 35, 37 puntos base. Es importante. Ahora, estos 37 puntos base en el bono del Tesoro americano, ¿cómo se van a traducir o cómo se traducirían en los bonos locales? Y para eso vamos a la siguiente lámina, en donde nosotros hacemos otro ejercicio bastante interesante. Si la historia nos sirve de algo, es justamente para tratar de pronosticar el futuro o ver qué variables pueden ser similares en un futuro. Corriendo esta metodología y si miramos 5 años hacia atrás y vemos la diferencia que ha habido entre los bonos mexicanos y el bono del Tesoro, nos da que a esos niveles
tomando como promedio los 5 años, las tasas mexicanas deberían de terminar cercano al 6.7%, 6.71%, de hecho, para ser muy puntual. Hoy las tasas, bueno, al día de ayer que hicimos que actualizamos los niveles, estaban al 7, hoy hubo descenso en tasas de interés, terminaron en 6.90. Para términos prácticos, lo que nos quiere decir este análisis, este estudio, es que las tasas mexicanas, al menos con lo que está incorporado al día de hoy, parece que ya están en su valor justo, porque 30 puntos base puede ser algo de error estadístico justamente en el cálculo. Pareciera que ya están de alguna manera incorporando lo que al menos el día de hoy estamos viviendo en el mercado, las noticias que hoy conocemos. Si lo miramos con el resto de Latinoamérica, porque es importante siempre hacer una comparación, cómo está México con emergentes, cómo está México con Latinoamérica, vemos que hay un efecto muy puntual que mencionó Natalia, y es muy importante. México no ha vivido eventos políticos disruptivos, de alguna manera, en el corto plazo, mientras que otras economías sí los han vivido. Por lo tanto, esto quiere decir que las tasas en los otros países han tenido un incremento en su prima de riesgo, en Perú, en Chile, en Colombia. México parece, dentro de todo, que es el oasis en Latinoamérica, al menos hasta ahora. Y eso nos hace pensar que con la información incorporada en el mercado, al menos las tasas de interés se encuentran en un valor justo a estos niveles o cercanos al valor justo. Si vamos a la siguiente lámina, aquí podemos ver justamente distintos cortes de lo que ha sucedido con el bono del Tesoro. En su mano izquierda tenemos pues el movimiento que se ha presentado en el último mes, prácticamente en estos 29 días que han transcurrido del mes de julio, prácticamente ya el mes completo. Y hemos visto que la curva ha bajado. Los bonos del Tesoro prácticamente en todos los plazos, a excepción de la parte muy corta que está ligada a la política monetaria, ha descendido. ¿Por qué ha descendido? Pues porque el mercado tal vez en algún momento hace 3, 4 meses incorporó de manera muy optimista esta recuperación económica que estamos viendo, pero que también hemos visto que, como en todo, no puede la economía crecer de manera exponencial. Entonces ha menguado un poco ese ritmo. Pero la economía sigue creciendo en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, y Latinoamérica no es la excepción. Ya lo mencionaba Natalia. El estimado para México se apunta ya hacia el 6%, probablemente por arriba de eso, en términos de PIB. En la gráfica de la derecha, vemos 3 cortes de tiempo que me parecen a mí interesantes mostrarles. El primero, la línea punteada, color celeste, indica cómo terminaron los bonos del Tesoro americano el año pasado. Bueno, cercano ahí se alcanza a ver, por debajo. La línea marrón o rojita significa el nivel más alto que ha tenido los bonos del Tesoro, que nosotros más o menos vemos que fueron en marzo, en donde el mercado se fue de boca y dijo, esto ya se recuperó, no hay COVID y salgamos todos, ¿no? Ya hay desconfinamiento, y la realidad es que no es tanto así. Estamos presenciando incluso la variable delta, que sigue siendo de alguna manera una incertidumbre, más contagiosa pero menos letal, pero está de alguna manera causando un poco de ruido. Y la línea sólida azul es cómo está el Treasury el día de hoy. Básicamente la historia y la conclusión de esto es, las tasas del Tesoro americano sí han aumentado. Creemos, como ya lo mostrábamos con análisis cuantitativo numérico, que debería determinar el bono del Tesoro más alto este año, y eso probablemente con ese movimiento y ese ímpetu que se llegara a dar, si es que este movimiento se llega a materializar, podría de alguna manera presionar las tasas en general. Si vamos a la siguiente lámina, es muy importante lo que vamos a ver aquí. Fíjense cómo esto básicamente lo que estamos haciendo es tomar el bono de 10 años de cada uno de los países con los que México se compara, Brasil, Colombia, Perú, Chile, quitarle o restarle el nivel del bono del Tesoro americano y nos da un spread, un diferencial. Ese diferencial se conoce como prima de riesgo. Básicamente, cuánto me cuesta o cuánto me debe de pagar un país por estar invertido en sus bonos. Perfecto. Vemos ahí que Brasil tiene una prima de riesgo pues bastante alta, ¿no? Cercano ya rozando los 8%, ha venido incrementando, tiene ciertos temas políticos también relevantes. El caso de Colombia, le dieron un downgrade, ya no es grado de inversión Colombia por 2 calificadoras, ya es grado especulativo. Perú, que recientemente acaba de elegir presidente, de hecho
fue ya su primer discurso, un presidente de alguna manera de izquierda, el que la prima de riesgo ha incrementado de manera importante. Y Chile, que mencionábamos, también ha tenido este proceso en donde se está reformulando su constitución. También ha incrementado la prima de riesgo. ¿Qué pasó con México? México también ha incrementado su prima de riesgo, pero de alguna manera mucho más tenue y paulatino. ¿Qué es lo que esto significa? Que no ha habido riesgos políticos de alguna manera o disrupción política. Por eso es muy importante que hacia adelante, para no experimentar estos choques importantes en prima de riesgo, en incrementos de prima de riesgo, al menos México se mantenga siendo ciertamente ortodoxo de alguna forma en el manejo del gobierno y la relación con el mercado. Que al menos hasta el día de hoy, claro, hemos visto que no ha sido tan disruptivo y el mercado de alguna manera lo está reflejando. En la siguiente lámina, lo que vemos es hacer el mismo ejercicio. Estamos haciendo exactamente el mismo ejercicio, pero ahora en dólares. Si consideramos la deuda de cada uno de estos países, pero no en pesos mexicanos, es decir, los famosos UMS o bonos mexicanos cotizados en dólares, y lo hacemos igual para cada uno de los países, vemos que la prima de riesgo se ha incrementado mucho más y es mucho más evidente que sí hay diferencia en algunos países. De hecho, México luce, pues, de alguna manera medio estable, ahí en medio de la tabla. Pero el caso de Brasil y Colombia ha incrementado de manera importante su prima de riesgo. Perú y Chile igual. Y yo tomo esta lámina y me gusta verla, ¿por qué? Porque el mercado en dólares es un mercado mucho más eficiente que nuestros mercados locales. Nuestros mercados locales siempre tienden a tener algo de iliquidez, tienden a tener ciertas disrupciones por participantes demasiado preponderantes, y los mercados americanos, en donde cotizan estos bonos en dólares, son mucho más eficientes porque están más balanceadas las fuerzas. Entonces se puede representar mucho mejor las primas de riesgo. Y México, nuevamente, luce bien dentro de todo. Tiene retos hacia adelante importantísimos, pero es importante que se puedan ir atacando de manera, como decía, ordenada. Porque aquí, como lo estamos viendo, apenas hay un movimiento político, social de manera importante, el mercado lo cobra de manera importante, de manera relevante, y eso pudiera hacer que las tasas en su momento, si es que se llegara a presentar algo así, pudieran incrementar rápidamente. En la siguiente lámina vemos ahora sí qué está pasando con los bonos M, con los bonos locales. En la gráfica de la izquierda tenemos lo que ha sucedido en el año. Igualmente han incrementado los bonos de manera importante. ¿Por qué? Porque, bueno, si los bonos del Tesoro han incrementado, si los bonos a nivel global han incrementado, si los bonos en todo el mundo han incrementado, es muy difícil que México se separe de esa tendencia y esa dinámica. Prácticamente la parte que más se ha movido al alza ha sido la parte media, lo que se conoce como el belly, ¿no? O el ombligo de la curva. La parte muy corta va a estar muy anclada a la política monetaria. Sin embargo, hemos visto que ya ha comenzado a incrementar o ha incrementado de manera importante. ¿Por qué? Porque el mercado ya está incorporando, y esa es nuestra tesis también, que Banco de México va al menos este año a incrementar en 2 ocasiones más su tasa de interés para acabar al menos en 4.75, pero probablemente al 5. La curva real, que es la gráfica de su derecha, es las tasas que están ligadas a la inflación. Y esto también es muy importante, ¿por qué? Porque ya lo mencionábamos, y hoy México presenta presiones inflacionarias relevantes. La inflación en México seguramente terminará más pegado al 6 que al 5 este año. Las tasas reales o los sudibonos tienden a protegernos y nos han protegido, en efecto, pero ha sido tan importante el movimiento de las tasas nominales, las de la gráfica, las de su mano izquierda, que ha empujado al alza y ha deteriorado de alguna manera el desempeño de los sudibonos o de la curva real. Sin embargo, nosotros pensamos que gran parte de esto igual ya está incorporado en las tasas reales, ya está muy digerido por el mercado, ya todos sabemos que la inflación está alta y que vamos a terminar cercano al 6 más que cercano al 5. Y ahora sí, si vamos a la siguiente lámina, para concluir, ¿cuál es nuestra estrategia y qué es lo que nosotros estamos de alguna manera recomendando? A nosotros nos gusta ver la estrategia de renta fija en 5 fuentes de alfa o 5 generadores de rendimiento. El primero, probablemente el más importante, es la duración, que explica prácticamente entre un 70-75% el desempeño de los portafolios. Y en duración estamos neutral, porque ya lo decíamos que la curva la estamos percibiendo que ya está en su valor justo. No vemos de alguna manera un catalizador importante para que las tasas en México desciendan de manera abrupta. Probablemente el único catalizador que podríamos estar incorporando es que los bonos del Tesoro americano, el Treasury, siga bajando. Pero ya lo comentaba Natalia,
es nuestra tesis también en renta fija, que va a haber una recuperación, por lo tanto estos niveles de 1.27, 1.30 se nos antojan bajos y hacia finales del año pensaríamos ver niveles más elevados, ¿no? Ya lo mencionábamos. Pero incluso con esos niveles más elevados, la curva ya lo está incorporando, ya está recogiendo parte de ese movimiento. Entonces, estamos en una estrategia relativamente neutral. La curva es cómo se va empinando o aplanando los distintos nodos de la curva. Estamos esperando que la curva se aplane. ¿Y por qué? Básicamente por dos factores. El primero, esperamos que la política monetaria siga subiendo, es decir, que Banxico siga incrementando tasas de interés. Eso va a hacer que la parte corta suba y suba más que la parte media y larga. Ahí tenemos un aplanamiento natural. Por otra parte, si estamos pensando que el Treasury americano va a subir, pero ya no como lo tenía pensado el mercado a inicios del año, hacia unos 80, unos 90, la parte media y larga probablemente permanezcan en el mismo nivel o con un ligero descenso. Eso también te aplana la curva por ambos frentes o por ambos extremos. Los corporativos nos gustan. Realmente México, el mercado de corporativos en México es muy noble, es muy poco volátil, ¿no? La mayoría de las posiciones son buy and hold, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque tampoco es que se estén reflejando estrés, no se refleje el estrés de manera inmediata a algún corporativo, pero tampoco hay tanta volatilidad. Entonces, en general, creemos que lo peor de la crisis ya pasó, los corporativos están relativamente bien parados o bien parados, ya saliendo, recuperándose, y nos gustan los corporativos. De hecho, hay tanta liquidez que hemos visto una demanda importantísima por papel de deuda corporativa. En tasas reales nominales ya lo explicábamos. Sí, la inflación está alta, sí, la inflación va a sorprender, sí, la inflación va a terminar arriba, pero mucho de eso ya está incorporado. Por lo tanto, haciendo nuestros análisis, ¿qué nos paga más hoy? ¿Una tasa real o una tasa nominal? Más o menos dan el mismo retorno de aquí hacia fin de año. Obviamente, si la inflación de pronto llegara a ser consistentemente más alta y llegara a rebasar ese 6%, 5,90, que es con lo que nosotros hacemos los cálculos, en definitiva, voltearíamos de manera inmediata las tasas reales o las subibonos, que son los que nos protegen de la inflación. Y la última fuente de alfa o generador de rendimiento es las tasas en dólares. Básicamente es, nosotros nos gusta México porque nos gusta el riesgo o percibimos que México ya se deterioró y es mejor tener una estrategia conservadora, proteger el portafolio e irnos a las tasas del Tesoro americano. La verdad es que, como ya lo mencionábamos, al menos México no vemos en el corto plazo, de aquí a fin de año, ningún riesgo que vaya a materializar un incremento exagerado de sus tasas, no que se vaya a diferenciar porque algo esté sucediendo en México y que no sucede en el resto del mundo, y eso nos hace estar un poco más neutrales. Si viéramos nosotros que hay algún riesgo político, algo que se esté gestando, en definitiva estaríamos migrando más hacia una posición más defensiva mirando hacia los treasuries. Pero hoy, la verdad es que, como lo mencionábamos y Natalia también lo comentó, vemos una recuperación económica, nos estamos montando nosotros de la recuperación económica de Estados Unidos prácticamente sin haber implementado esquemas fiscales, nos beneficia y bueno, eso se está reflejando en las primas de riesgo que al menos permanecen estables para México respecto a otros países que sí se han deteriorado por aspectos fundamentales o aspectos políticos. Eso de mi lado, no sé si tenga, bueno, aquí creo que abrimos el espacio para preguntas y bueno, quedamos a la orden. Perfecto, Joaquín y Natalia, muchísimas gracias. Por aquí me han llegado algunas preguntas, déjenme considerar. Bueno, primero recordar que si tienen interés en alguna asesoría personalizada, pues no duden en acercarse a su asesor de Fóndica. Joaquín y Natalia nos preguntan entonces sobre la parte, digamos, la expectativa de la parte macroeconómica en México. ¿Es estable? ¿Se podría considerar, entre comillas, estable de aquí a lo que resta del año? Creo que no se escuchó.
Sí, sí, Luis, disculpa, te escuché, sino que tenía problemas para desilenciarme. Si quieres, lo tomo y Joaco también me complementa. Yo Perfecto, te diría gracias. que en términos generales sí, no vemos riesgos importantes en lo que resta de estos 6 meses. Diría que un riesgo importante que acaba de salir de México es lo que pueda pasar con las elecciones de mitad de tiempo, que fueron relativamente favorables para el mercado. En cierta medida, AMLO ganó más poder dentro de las ciudades, por decirlo así, pero en la composición del Congreso, de hecho, el gobierno perdió cierto poder, ciertos curules o ciertos asientos, y esto lo que va a permear es que AMLO no puede hacer se le dificulte más hacer cambios constitucionales que puedan disruptir como al mercado. Y eso era un riesgo que entonces de cierta medida estamos ahí minimizando, y como les venía diciendo, estamos en medio de un panorama donde esperamos que el crecimiento siga al alza en todos los países de la región, y esto no va a ser la excepción para el caso de México, sin contar que las volatilidades políticas para México es posible que las veamos más adelante y no necesariamente durante el 2021. Evidentemente hay muchas cosas que podrían salir, Mari ya los mencionaba. El inicio el inicio no, sino nuevos casos de COVID podrían generar volatilidades dentro de la economía, las políticas monetarias que puedan ser ultra restrictiva y puedan generar una menor dinamización del consumo, pero en términos generales y haciendo una balanza entre lo bueno y lo malo, creemos que lo bueno va a ganar y es posible que la economía mexicana crezca entonces en torno al 6 o incluso un poco más. Entonces es un escenario benigno para la economía mexicana de lo que queda en el 2021. Ok. En ese sentido, entonces, podemos esperar, o más bien, ¿qué esperan de los activos de deuda respecto al alza en las tasas de interés? Tanto México como el resto del mundo, de acuerdo a las condiciones políticas. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que aquí lo separaría en dos. Si vemos de mediano o largo plazo y de manera estructural, creo que es un hecho que las tasas de interés van a incrementar. ¿Por qué? Porque el mundo, como es nuestra tesis y la tesis en general del mercado, es que hay una recuperación económica. Ante una recuperación económica, se va a retirar cierta liquidez que hay en el mercado, se van a retirar ciertos estímulos, se van a normalizar las políticas monetarias y eso es un efecto que justamente termina por incrementar las tasas de interés. Sin embargo, todo eso va a ocurrir de manera muy paulatina, muy lenta. Bueno, ya hemos visto y lo comentaba Natalia, toda esa recuperación económica que hemos visto, indicadores sorprendiendo, elevados, y las políticas monetarias siguen estando en ceros, sigue habiendo muchísima liquidez, los bancos centrales siguen con sus balances enormes, entonces todo eso va a ser de manera muy, muy despacio, muy lenta. Yo diría que de aquí al corto plazo, un poco como lo mencionaba, percibimos que los movimientos podrían estar relativamente acotados. ¿Por qué? Porque económicamente ya está mucho de eso de alguna manera digerido, el mercado ya lo tiene incorporado en precios y salvo que haya alguna disrupción económica, alguna disrupción política, es que podríamos ver de pronto que las tasas de interés incrementen de manera muy, muy abrupta. Por el otro lado, descensos en tasas de interés se antojan escasos porque no hay realmente catalizadores que te lo podrían, que te puedan hacer que las tasas de manera muy abrupta bajen. Probablemente, y aquí es donde tal vez la economía no se habla con los mercados financieros, es que si vuelve a haber esta variante Delta o otra vez hay esa, pues confinamientos, cierres de negocios, semáforos epidemiológicos que restringen la movilidad, eso lo que va a ocasionar es que el mercado diga, ojo, la recuperación económica va a ser más lenta de lo que tenemos pensado y entonces automáticamente las tasas de interés bajan. ¿Por qué? Porque los mercados o los gobiernos no retiran la liquidez para apoyar a las economías, los bancos centrales no suben tasas para apoyar a la economía y eso es lo que probablemente podría hacer que desciendan las tasas. Nuestra tesis es que la variante Delta sí es algo que hay que estar monitoreando, pero que no va a derivar en confinamientos como lo vimos el año pasado. Que Dios te oiga, Joaquín. Vamos a ver qué pasa. Right. Oye, la baja de calificación que apenas anunciaron ayer o antier por parte de Petróleos Mexicanos pone en riesgo la calificación de México como país. Eh,
Bueno, aquí lo que sucedió es que a Pemex pues lo degradaron a W, pero ya estaba degradado. De hecho, Moody's ya lo traía, ya lo tenía en W, lo puso en W menos. Y Fitch también ya lo tenía en W menos. Entonces realmente hubo una homologación de las calificaciones. No es que haya sido algo nuevo. Ya estaba ahí realmente por otra calificadora, solamente Moody's pues se apegó a lo que ya había. La única calificadora que sí tiene todavía Pemex en grado de inversión, en triple B menos, es Standard Poor's. Y lo tiene ahí básicamente por el soporte que le da el gobierno federal, no por otra razón. Eh, yo creo que si de alguna manera el gobierno mexicano es más explícito en decir que va a respaldar la deuda de Pemex, a manera de dejar ver a los inversionistas que casi que si no paga Pemex, paga el gobierno, eso automáticamente se convertiría o se interpretaría como que la deuda de Pemex pasa a ser del gobierno, que implícitamente lo es, pero no lo han dicho de esa manera, ¿no? Entonces, eso sería casi que tomar la deuda de Pemex representa casi 10 puntos de deuda PIB, de la razón deuda sobre PIB. Esos probablemente sí podría detonar algunos cambios en la calificación del soberano, pero honestamente no lo vemos. Pensamos que el gobierno va a seguir ayudando a Pemex, pero de manera muy gradual, haciéndole transferencias, liberándole un poquito de impuestos, pero no algo que le cause ahorita disrupción al gobierno. Por lo tanto, al menos de aquí a 12 meses, creo que no vemos nosotros cambios en calificación crediticia para el gobierno federal. Al menos no en este año. Sí, Gracias. en este año no lo vemos. Gracias, Joaquín. Oye, oigan, perdón, Natalia también. El peso, como lo habías explicado, Natalia, se ve que es fuerte, el peso mexicano. Sin embargo, ¿consideran que seguirá así? ¿Ven volatilidad? ¿Dónde, ¿A dónde creen que podría llegar en caso de que existiera una depreciación con respecto al dólar americano? Si quieres, por mi parte, doy como la visión que nosotros mantenemos en el equipo. Nosotros sí vemos cierta estabilidad. Ahorita comentaba que estábamos viendo un peso en 19.8 en los valores actuales. Es posible que veamos alguna leve devaluación en lo que resta del año para acercarse al 20, que no va a ser significativa. Eh, Evidentemente, si se presentan mayores riesgos sobre la variante Delta, sobre la economía mexicana como tal, pues el peso va a reaccionar a esto. Pasa algo con el peso mexicano y es que es un activo bastante líquido y refleja bastante las perspectivas que tienen los inversionistas sobre los mercados emergentes. Es como una moneda que, digamos, utilizan los inversionistas como vehículos sobre sus expectativas de mercados emergentes. Entonces, de tornarse las condiciones, no solo en México, sino en emergentes como tal, desafiantes, sí es posible que veamos una devaluación del peso mexicano, aunque no está dentro de nuestro escenario central, al menos por el momento. Como les venía diciendo, nosotros nos gusta jugar con estos escenarios entre el más optimista y el menos optimista del mercado, al menos como separándolos en tres grandes grupos, que el grupo que está más pesimista dentro del mercado tiene el peso alrededor de los 21, tampoco es una devaluación marcada, vimos el peso mucho más devaluado cuando pasó todo lo de toda la pandemia, pero podría ser un peso que llegara a 21, incluso más, de presentarse este tipo de cosas, pero de nuevo no es nuestro escenario y nuestro escenario es muy posible, es un escenario donde posiblemente se mantenga cerca de los 20 pesos por dólar. No sé, Joaco, si tú tienes No, alguna yo creo que visión. lo has explicado muy bien, Natalia, y hay un aspecto adicional que hay que tener en cuenta. Fundamentalmente, el dólar americano va a permanecer débil. ¿Por qué? Porque fue tanto el apoyo fiscal que implementó el gobierno americano, es decir, se endeudó tanto que de alguna manera impactó de manera negativa su fortaleza fiscal. La fortaleza o debilidad fiscal de un país se refleja en el tipo de cambio. Entonces, de alguna manera fue tanto la ayuda que necesitó la economía americana y el mundo que se endeudaron, crecieron el balance de manera muy importante y eso está haciendo que de manera estructural el dólar se mantenga débil respecto a otras monedas. Eso le da fortaleza no solamente al peso, en general a las monedas emergentes. Entonces es un aspecto adicional a los que comenta Natalia que hay que considerar para ser un poco conscientes que no hay factores realmente que apunten a una depreciación fundamental del peso mexicano, ¿no? Porque no vemos choques políticos, económicos, como bien lo explicaba Natalia, y por el otro lado, la otra fuerza de la moneda es que el dólar
estructuralmente también está débil y va a permanecer débil hasta que la economía no se reactive y no comiencen a retirar esos estímulos que, como ya lo mencionaba, va a tardar mucho tiempo para que suceda. Tenemos una combinación al final del día digamos, la debilidad que se ha dado por parte del gobierno, vamos, que le ha impreso el endeudamiento del gobierno norteamericano Exacto. y por el otro lado también, pues la debilidad que se ha dado por buenas o malas decisiones de políticas económicas de los países en lo local, y me refiero a la región latinoamericana, ¿no? Claro, en relativo, y me parece que Natalia lo explicaba en alguna parte de su presentación, en relativo México lo ha hecho mejor que el resto de los países de Latinoamérica, al menos políticamente. Eso se ha visto reflejado en un peso más fuerte que otras monedas. Y está creciendo, 6% de crecimiento, que ojo, también hay que considerar que el año pasado decaímos casi 10, ¿no? Sí. Pero en términos relativos, 6 no luce mal para una trayectoria de recuperación. Bien, bien, gracias, Joaquín. Se nos está acabando el tiempo. Nos están llegando algunas preguntas. De acuerdo a lo que, déjenme ponerle por lo menos una o dos, a ver si nos da tiempo. Según los indicadores que mostró Natalia, digamos, la manufactura ha tenido un repunte que se puede ver un riesgo respecto a la relación de Estados Unidos y China, siendo estas dos las economías más dinámicas y que eventualmente están en constante pelea uno con el otro. ¿Qué opinión tienen al respecto? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y creo que aquí, por ejemplo, eso es una bondad de la relación que tiene Estados Unidos con China y del tipo de productos que está, de Estados Unidos, perdón, y México, y del tipo de productos que México y Estados Unidos intercambian, ¿no? Porque en realidad lo que hemos visto es que, por ejemplo, cuando Trump estaba gobernando y tenía tantos enfrentamientos con China, lo que pasó fue que México pudo entrar y acaparar cierto mercado que tenía chino y entrar a ocupar ese espacio hacia México. Entonces, este tema del nearshoring, como se conoce, es decir, de la proximidad y de las relaciones que tienen Estados Unidos, en términos generales, favorece a México, mientras la relación de China y Estados Unidos siga tambaleándose. Ahora bien, es este tipo de enfrentamientos entre China y Estados Unidos con la nueva administración, con Biden, pueden llegar a ser un poco más convencionales. Es decir, todavía vamos a ver un Estados Unidos tratando de luchar por fortalecer y mejorar la competitividad de Estados Unidos frente al mercado chino, pero esta pelea va a ser un poco más tradicional, más ortodoxa, y no vamos a ver tantas volatilidades como los veíamos en la época de Trump. Y eso en términos generales, pues va a limitar un poco la capacidad que tiene México de acercarse al mercado de Estados Unidos. Pero como lo decía, en medio de estas peleas, México en términos generales ha tendido a beneficiarse y a ganar terreno que ha perdido China, porque básicamente México exporta a China partes de México exporta a Estados Unidos, perdón, autopartes, cosas de mucha manufactura, y eso también es la relación que ellos mantienen con China. Entonces entra a ocupar ese espacio y creo que les ha convenido en su mayoría. Gracias, gracias, Nat. Pues no, la verdad es que nos encantaría. Hay varias preguntas que se nos están quedando en el tintero, pero también desafortunadamente, pues el tiempo hizo de las suyas. Pero bueno, pues ya será, creo que en alguna otra ocasión que podamos platicar acerca del mercado macroeconómico y de las condiciones de la región. No resta más que agradecerles, Natalia, Joaquín, su asistencia, Kim. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y darnos su punto de vista. Gracias por su tiempo. Gracias por el tiempo de todos los participantes. Y pues no sé, Nat, Joaquín, si tengan algún otro comentario. No, de mi lado, no, simplemente tal vez recoger que la economía del mundo y la mexicana se están recuperando, esa es nuestra tesis central y con base en eso es que, bueno, los activos, como lo mencionaba Natalia, de mayor riesgo tenderían a recuperarse o tener un mayor desempeño y la renta fija parece estar en un valor justo y no vemos movimientos abruptos sobre estos niveles. Pareciera que vamos por la renta variable más que local, la internacional, ¿no? Que es donde hay valor, al menos ahorita sí se ve.
Sí, o sea, hay varios, esa es una alternativa definitivamente. Al final creo que la allocation más hacia riesgo, pues en estos escenarios coyunturales económicos son más favorecidos, pero creo que también hay buenas oportunidades en el resto de los activos, incluso renta fija, si bien presenta, ¿no? Potencialmente incrementos de tasas, ya los niveles que estamos viendo ya recogen eso y ya tenemos tasas de 10 años a 7, ¿no? Que las llegamos a tener a 5, ¿no? Entonces, yo creo que también hay buenas expectativas ahí. Quizás como siempre, estar bien diversificados en diferentes Claro, activos es lo que al final del día te paga, ¿no? Cuando no ganas aquí, ganas allá. Y la correcta diversificación en época de volatilidad, que es lo que está marcando ahora la pauta, es lo que eventualmente nos va a hacer una estrategia ganadora, ¿no? correcto. Bien. Muy bien, pues Natalia, nuevamente, Joaquín, muchísimas gracias, Kim. De verdad, les agradecemos infinitamente su apoyo y esperemos poderlos tener aquí. Ojalá que acepten otra invitación próximamente y pues ya los veremos de regreso. Muchísimas gracias. Claro que sí, un gusto. Gracias a todos, Igualmente. gracias por la invitación. Gracias, saludos Hasta hasta luego. Colombia. Gracias. Y gracias a todos, amigos. Nos vemos para la próxima.